el sistema mesencefálico trigeminal? Ojo, sistema mesencefálico trigeminal tiene que ver con el movimiento, no con el dolor. A nivel de trigémino va vía ganglio de Gasser y llega a su primera sinapsis, y el dolor fundamentalmente lleva a hacer sinapsis al subnúcleo caudal. ¿Estamos? Que está a nivel, ¿no es cierto?, de la base del tronco encefálico. Ahí están los núcleos trigéminos. ¿Recuerdan los núcleos trigéminos? Ya, van a tener que estudiarlo. Sí. Los núcleos del trigémino están en el principal, ¿se acuerdan? Ah, claro. El de arriba es el mesencefálico, y el que tiene movimiento. Ya, el espinal. Esos. Ahora. ¿Y el otro, no me acuerdo, bulbo espinal? Aquí, a nivel de la base del tronco encefálico, se produce la primera sinapsis. Y el motor. Y la primera sinapsis, ¿no es cierto?, puede ser con una neurona específica de dolor o con una neurona de amplio rango dinámico. Las neuronas de amplio rango dinámico se agrupan y hacen paquetes que ascienden hasta el tálamo y que llevan proyecciones hasta la formación reticular. Eso se llama el haz trigeminal, que es el paralelo, y van a tener, ya anótenlo para que lo entiendan, es el paralelo, para que lo busquen en internet, al haz espino-retículo-talámico, neoespino-talámico y paleoespino-talámico. De nuevo, tenemos las neuronas periféricas, por eso voy a ir de nuevo. Tenemos las neuronas periféricas, hacen primera sinapsis, y cuando hacen primera sinapsis con la segunda neurona que asciende, ¿ya?, estas segundas neuronas se agrupan en paquetes. ¿Estamos? Paquetes que ascienden. ¿Estamos? Ya. Uno de esos paquetes, de todas las neuronas que vienen de los brazos, de las piernas, ¿estamos?, que no es en el sistema del cráneo, sino que todo el resto, raquídeo, un paquete se llama neoespinotalámico, otro paquete se llama paleoespinotalámico y otro paquete se llama retículo espinotalámico. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios empaquetados suben hasta el tálamo y que uno de estos paquetes, que es el espino retículo talámico, pasa por la formación reticular. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ya. Ya les voy a explicar para qué la formación reticular tenemos. El trigémino hace lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Estamos? Pero en lugar de formar tres haces, forma uno que se llama haz trigeminal, que asciende al tálamo y tiene salida a la formación reticular. ¿Ya? ¿Está claro ahí? Esa es la neurona de segundo orden. ¿Por qué es importante que hagan relevo hacia la formación reticular? Porque de la formación reticular parten los impulsos descendentes que también van a ayudar a modular. ¿Profe, la corteza es la formación reticular? Formación reticular. Miren, por ejemplo, yo puedo estimular arriba para que se me produzca una inhibición abajo. Pero también el hambre, el sueño, tienen que ver con el sistema inhibitorio descendente, donde la formación reticular es clave. ¿Ya? Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, le duele aquí, pongámosle que le duele aquí el músculo. ¿Estamos? Y me dice, ay doctor, ahí sí, ahí me duele. Entonces le digo, y le aprieto con ganas, le voy a producir un dolor que le va a llegar hasta aquí. Y la voy a mantener apretando ahí. Y vamos a conversar, y ella va a lagrimear, va a llorar, y ay doctor, que me duele, que la cuestión ya. Van a pasar 45 segundos, doctor, se me está pasando. Va, doctor, ya no me duele. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mandando una información dolorosa tal que está generando una información descendente que va a modular el dolor y lo va a inhibir. ¿Estamos? Eso es lo que pasa. Entonces, aquí, en esta primera sinapsis, pasa eso. Pasa modulación. Y la modulación puede venir de aquí, como también puede venir de la periferia. Por ejemplo, en el caso
paciente que le queda dolor no se me porque resulta que muchas veces se hipersensibiliza el sistema y no hay población que cuente. O sea, ¿pero por qué no lo porque para que module el dolor, tú necesitas estimular de alguna manera. Segundo, muchas veces no modula. Porque no modula. O sea, no hay un porqué. Muchas veces tú tienes un sistema que está alterado y no ya, tú estás trabajando, son teorías, pero a veces no funciona. Si no sería papita, no tendríamos dolor. ¿Te das cuenta? Son cositas que pueden hacer. Ahora, otra cosa que pueden pasar. Imagínense. ¿Se acuerdan del nanay de la mamá? También es modulación. Y eso se llama control sana monitoreana, se llama gate control. Control de compuesta. Gate control. Control de compuesta. ¿Qué quiere decir eso? A grandes rasgos, porque no podemos entrar en detalles. Ustedes lo van a ver en el libro, los detalles. Pero a grandes rasgos, los impulsos de tacto ascienden por neuronas mielinizadas. Los impulsos de dolor ascienden por neuronas amielínicas. A grandes rasgos, porque las mielinizadas también llevan dolor. Pero vámonos a grandes rasgos en la parte académica nomás. ¿Estamos? ¿Qué llega más rápido? ¿Un impulso por neurona mielinizada o mielínica? Mielínica. Porque va saltando por los ojos de Rambier. ¿Estamos? Ya. ¿Qué pasa? El dolor profundo, sordo, ese que molesta, ese viene por la fibra C. Pero muchas veces ese dolor rápido, lancinante, que me corté y me dolió y dije, oh my God, ¿me he cortado? Muchas veces es con bajo fibra mielina. ¿Por qué? Porque si fuera por una fibra C, no alcanzaría a sacar la mano y el corte sería hasta abajo. O sea, me corté y saqué la mano. Si fuera por una C, me corté, uy, mira cómo me estoy con la mano. Entonces, ¿cuál es la idea? El nanay funciona ¿por qué? Porque resulta que si ustedes se cortan o se pegan, ¿qué hace la mamá o usted mismo? Ay, ¿cierto? Ya, llegó el impulso doloroso rápido, ese que llega, ese que no hay por dónde, no hay por dónde sacárselo, pero después, para que no les siga doliendo, ustedes se hacen así. ¿Por qué? Porque están estimulando zonas con estímulos en la piel táctiles, ¿no es cierto? Esos estímulos van a llegar a la misma neurona que llegan los estímulos dolorosos por la vía C, pero van a llegar antes. Y como llegan antes, van a ocupar espacio. Y por lo tanto, cuando llegue el estímulo por la fibra C, los neurotransmisores van a tener los lugares ocupados. Por un lado, por una parte. Pero por otra parte, también van a estimular una interneurona. El nanay va a estimular una interneurona que va a inhibir la estimulación sobre la segunda neurona también. Entonces, ahí se produce un equilibrio entre estímulo e inhibición que hace que el dolor, que el estímulo doloroso que está llegando a esa sinapsis se module, sea controlado a través entonces del mecanismo de la compuesta. Por lo tanto, ustedes tienen dos mecanismos a grandes rasgos de control de dolor. El mecanismo de la compuesta, que es ascendente, y el sistema inhibitorio descendente. Mecanismos descendentes de dolor. Estamos súper superficiales, muy superficiales. ¿Estamos? Ustedes van a leer después que hay una sustancia P, hay receptores para la sustancia P, que son los NK1. Hay un neurotransmisor que se llama glutamato, donde tienen los receptores AMPA y NMDA, ¿ya? Y resulta que cuando se empiezan a acumular el glutamato
empieza a tomar el receptor AMPA, empieza a tomar el glutamato, empieza a generar y liberar cargas positivas que hacen que se active el NMDA y tome más glutamato, y empieza a, cuando aquí empieza a pasar eso, comienza a gestarse esta hipersensibilización que ya no es periférica sino es central. ¿Está? Eso ha pasado hasta aquí. Me voy a devolver un poquito al tejido para recordarles que cuando ustedes, por ejemplo, se cortan o cuando ustedes tienen una noxa, un punto gatillo, que les duele mucho y sigue doliendo y sigue jodiendo, empieza a haber un estímulo doloroso, y muchas veces el estímulo doloroso, que generalmente libera sustancia P aquí, ¿estamos? Cuando el estímulo es tan fuerte, la sustancia P empieza a liberarse acá de nuevo, y cuando la sustancia P se libera hacia la periferia, genera mayor campo inflamatorio, genera que otros nervios que pueden estar por acá, como se amplió el campo, puedan ser estimulados. Y eso hace que en vez de dolerle a ustedes aquí, les duele aquí. Se amplía el campo. ¿Ya? Y muchas veces eso también significa que ustedes se tocan y les duele. O se golpean y en lugar de decir ¡ay! Dicen ¡ah! Les duele mucho más. Esos son cambios periféricos. Es una hipersensibilidad periférica. ¿Qué pasó con la señora? Primero tiene que haber tenido una hipersensibilidad periférica. El diente le jodió. Campo receptivo, hipersensibilidad periférica, y después ya empezamos con problemas centrales. ¿Por qué? Porque empezó a haber mucho estímulo que a este nivel empezó a liberar demasiado glutamato, se abrieron los otros receptores, se abrieron NMDA, se liberó, no importa, ¿ya? No importa que se van a volver locos, se abrieron más receptores y empezó a meterse más glutamato ahí. ¿Qué pasó entonces? Se superestimula para arriba. ¿Estamos? Todo esto pasa entre los receptores sensoriales y el bulbo raquídeo. Después viene la neurona tercer orden, que es desde el tálamo y formación reticular hacia la corteza. Y en esa zona se va a interpretar el dolor. Es decir, se va a modular desde aquí, pero desde acá se interpreta. Interpreta significa me dolió toda la cuestioncita. Interpreta. Pero después, si por ejemplo les dieron latigazo a ustedes, pero después de los latigazos vino vino la que tiene una rayita aquí, ¿cómo se llama? Que es más tinta que el diablo. La Angelina Jolie. Viene la Angelina Jolie y les hace cariño, les da besito, cuestión. Tiene la evaluación. ¿Sabéis qué? Me encanta que me peguen. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre interpretación y evaluación. Pero ¿qué pasa con esto? Vámonos con la Angelina Jolie. Me encanta que me peguen. Cada vez que me peguen, me voy a acordar, me va a doler y me voy a acordar de la Angelina Jolie y voy a encontrar exquisito dolor. Lo personal. ¿Estamos? Por esto. Esto hace que las cosas sean individuales. Las experiencias. ¿Estamos? Y eso es lo importante y lo entretenido de este cuerpo. A bien grandes rasgos. Estoy tratando de hacer algo fome en algo más entretenido porque ya nos quedan 20 minutos de cualquier materia. A ver.